Hoy durante la presentación voy a hablar sobre los riesgos del siglo XXI, no como una lista aislada, sino como situaciones reales que afectan directamente la forma en la que nosotros vivimos. Cuando uno hace un análisis del contexto actual, se encuentra con grandes tensiones alrededor del mundo. Por ejemplo, la ética en el mundo contemporáneo, la digitalización y cómo esto afecta nuestra subjetividad, la globalización y las tensiones entre la homogeneización y el pluralismo, entre otras. Y esto es justamente ahí donde aparecen los riesgos que vamos a abordar. El primer riesgo importante a mencionar es el riesgo a la vigilancia digital y la pérdida de la privacidad. Aquí lo que se pone un poco en juego es la libertad y la dignidad. De alguna u otra manera, los datos personales se convierten en una forma de control y predicción de nuestro comportamiento. Esto implica que nuestras decisiones ya no son completamente autónomas. Desde una perspectiva ética, se habla de que no solo se debe regular el uso de datos, sino que también se deben formar ciudadanos críticos frente a lo digital y cómo deben accionar frente a ello. El segundo riesgo a mencionar es la exclusión digital. Esto afecta la igualdad y la justicia, porque no todas las personas acceden a las mismas oportunidades. Como lo menciona Nussbaum en 2012, esto limita las capacidades reales del desarrollo. Desde un análisis ético, es importante garantizar un acceso equitativo a la tecnología para que todos tengan las mismas oportunidades de acceso en sus distintos espacios. El tercer riesgo es la desinformación, que compromete la verdad y la responsabilidad. Es importante desde una perspectiva ética que cada persona asuma su papel frente a lo que consume y a lo que comparte. La respuesta está en el pensamiento crítico y cómo lo desarrollamos frente a las acciones que cometemos. Y por último tenemos el cuarto riesgo, que son los sesgos con la inteligencia artificial. Alrededor de esto se ve afectada la justicia. O'Neill en 2017 nos dice y nos advierte que los algoritmos pueden reproducir discriminaciones existentes si no se cuestionan en realidad. Desde una conciencia ética es importante diseñar tecnologías más justas y transparentes con lo que sucede alrededor y con las situaciones que están pasando en la sociedad. Por otro lado, tenemos los riesgos desde una perspectiva social. El quinto riesgo es la precarización laboral en la economía de las plataformas. Esto afecta a la justicia, porque muchas personas trabajan sin estabilidad ni garantías. Es por eso que Bauman en 2013 lo relaciona con esa inestabilidad de la modernidad líquida en la que nos encontramos, donde todo es flexible, pero también es frágil y se encuentra en constante riesgo. La respuesta ética a esto podría ser promover condiciones laborales dignas, que reconozcan el trabajador como sujeto y no como un recurso de la sociedad que nos consume. El sexto riesgo es la desigualdad social, que afecta directamente la dignidad humana. Sen en 2000 nos propone entender el desarrollo como una libertad real. Esto implica que no todos parten de las mismas condiciones, es decir, debemos trabajar con una mayor equidad y por una mayor equidad. El individualismo extremo es un riesgo que debemos tener en cuenta, pues debilita la solidaridad que mantenemos y que debemos mantener. Levinas en 1991 nos plantea que la ética surge en la relación con el otro. Desde una percepción ética, el reconocimiento del otro y la responsabilidad compartida deben ser aspectos que se deben tener en cuenta como prioridad para hacer de esto un riesgo en mitigación. Por otro lado, el octavo riesgo es la crisis de la salud mental, pues afecta el bienestar. Han en 2015 nos habla de la autoexigencia constante del mundo actual, donde siempre se espera más rendimiento. Es decir, debemos promover el equilibrio y el cuidado de sí y del otro. La crisis climática es uno de los riesgos a mencionar, pues promete la responsabilidad y la justicia intergeneracional. De alguna u otra manera debemos actuar pensando en las consecuencias a largo plazo. Esto implica también asumir los límites y cambiar la forma en la que entendemos el progreso de lo que está pasando en el mundo. Desde una percepción un poco ética y realista está en adoptar prácticas sostenibles y responsables con el mundo y nuestro alrededor. Y por último tenemos la fragmentación cultural y la pérdida del sentido. Aquí se afecta la identidad. Como lo menciona Han en 2015, habla de una sociedad del cansancio, donde el individuo pierde la profundidad y el sentido. En un contexto de globalización, es importante tener en cuenta esas tensiones entre lo local y lo global, fortaleciendo el sentido de la comunidad sin perder la diversidad. Por último, frente a todos estos riesgos y los ya existentes, el humanismo cumple un papel fundamental. No se trata solo de identificar los problemas, sino de replantearlos, resignificarlos y de construirlos de una manera en la que entendamos el desarrollo, el progreso y la vida en la sociedad. En el siglo XXI, el humanismo permite volver a poner
en el centro de la dignidad humana, la justicia y la responsabilidad, especialmente en medio de un mundo regido por la tecnología, la globalización y indiscutiblemente por las desigualdades. Es así que más que oponernos a los cambios, el humanismo nos invita a orientarlos y propone orientarlos para que el avance no implique perder lo esencial. Es así que al final el verdadero desafío no es enfrentar los riesgos, sino decidir cómo queremos vivir en medio de ellos sin dejar de lado lo humano.